La empresa Oreo le dice adiós a México. Ahora bien, la pregunta es, ¿esto es verdadero o es una mera estrategia de marketing? Se va Oreo de México. La marca encendió las redes tras publicar un misterioso adiós México, que muchos interpretaron como una despedida definitiva. Algunos creen que es una estrategia de marketing, pero Oreo respondió a los comentarios con un tono nostálgico que hizo pensar que no era una broma. El misterio crece porque otras cuentas de Oreo en el mundo también están publicando mensajes similares. Además, recientemente se prohibió vender productos con sellos de advertencia en escuelas mexicanas, lo que muchos ven como una posible razón detrás de su salida. Madre mía del amor hermoso. A ver, chicos. Ya no habrá más galletas Oreo en México. La marca se despide con una publicación. Entremos inmediatamente en este chisme bomba. Así es, chicos, todo esto viene a raíz de esta publicación de Oreo México, la cual realizaron hace aproximadamente 3 horas en sus redes sociales. En la publicación podemos observar una fotografía que dice: Oreo, adiós México. Nos parte decirte que tu Oreo de siempre se despide. Agregan una descripción diciendo: no te tocaba. Nos parte despedirnos México. Cada like es un no te vayas Oreo. En la publicación podemos observar que ellos han contestado varios comentarios como este de McDonald's México, en donde le dicen: me dijeron que nada es para siempre y lo acabo de confirmar. Ellos dicen: la combinación favorita de muchos se tiene que despedir. Vemos este de Office Depot México también, que le dicen: esto duele más que un sacapuntas sin fin, más que un la cartulina a las 12. Les están preguntando que si se trata de una campaña y están diciendo: una muy triste porque nos despedimos de México. Dejarme decirles, chicos, que esto mismo que está pasando hoy en México, pasó en España más o menos por octubre del año pasado. Nos amanecimos nada más y nada menos que con esto. Mira. Mira, mira, mira. ¡Ah, amigo! Mira, mira, mira. A buen entendedor, pocas palabras, chicos. Nosotros también pusimos el grito en el cielo cuando aparecimos con esta pancarta así enorme en un montón de lados diciendo adiós Oreo, adiós España, y todo el mundo se quedó pues bastante perplejo con la noticia. Nunca una despedida había sido tan dolorosa, ni tan falsa. ¿Quién invertiría miles de euros para simplemente decir adiós? Así despertaron las calles de ciudades como Valencia, Barcelona, Málaga, Bilbao, Madrid. Una de las marcas de galletas más conocidas a nivel mundial se despedía de España con este cartel. Además, para darle más credibilidad, lo publicaron en todas sus redes sociales y consiguió que los medios se hiciesen eco. Incluso muchos influencers lo publicaron en todas sus redes, llevándose las manos a la cabeza ante esta triste noticia. El no saber qué pasaría con esta marca era lo que generaba ingresos. Clientes fieles a la marca empiezan a aumentar su consumo, por si es la última vez que la encuentran y son súper de confianza. Vídeos y posts de personas especulando sobre qué pasaría. Y una semana después, tras crear el mayor hype de la marca, anuncian que van a cambiar su receta. Ahora, la galleta contendrá una mayor cantidad de cacao. Y dirás, ¿y para esto tanto bombo? A ver, ¿qué es más llamativo para ti? ¿Un paquete de galletas que te diga ahora contiene más cacao, como cuando comercializaron la doble crema? ¿O que todo el mundo está hablando de lo que ha pasado con Oreo? Esto es una estrategia de marketing, lo que pasa que es el clickbait más heavy de la historia. Porque Oreo parece que se está despidiendo de España y está colocando carteles de despedida en las principales ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. Míralo, ¿De verdad igual, es el fin de Oreo en España? Nah. Te cuento. Si te gusta el marketing, seguro que tienes la mosca detrás de la oreja con esta campaña. Y aunque parece que las famosas galletas están diciendo chao chao a España, no creo que sea así, vamos, ni por asomo, sino que vamos a ver todo lo contrario. Desde mi punto de vista, solo hay 2 posibilidades de que sean posibles. Espero que eso esté bien dicho. La primera de todas es un rebranding. Es cierto que la imagen de Oreo no ha cambiado mucho durante los años y con toda la expectación que están haciendo, no les iría nada mal hacer un rebranding. Y la segunda es que vayan a sacar un nuevo producto o cambien su receta. Que cambien su receta no lo veo tan claro, pero que saquen un producto nuevo puede ser. Igualmente que todos los productos que han sacado nuevos con Oreo sabor a algo está malísimo. Y sinceramente creo que va a ser más la primera opción que la segunda, porque un producto que está tan arraigado en la sociedad como las Oreos, que tienen colaboración con McDonald's, tienen colaboración con todo el mundo, no creo que ese producto se vaya a cambiar realmente. Creo yo que les va a funcionar. Armas un revuelo, armas algo polémico, algo que la gente va a estar hoy hablando todo el día. De hecho, la cantidad ya de reels
que hay en TikTok con respecto a con respecto a Oreo Adiós México, ya son absolutamente incontables. O sea que la marca vuelve a estar en boca de todo el mundo, que estaba todo el mundo tranquilito y ahora hay un tremendo revuelo con la marca. También el miedo de que desaparezca y la gente va a los supermercados a comprar como locos Oreo por el temor a que ya no la puedas volver a probar, por lo menos en tu país. Son muchos disparadores psicológicos que se utilizan en estrategias de marketing y sabrán perfectamente cómo les ha funcionado a nivel mundial esta campaña de adiós, en este caso, Adiós México. De ninguna manera me creo que esto sea real. La gente ya se puso a discutir. Oreo va a dejar de existir en México. Y no lo digo yo, lo acaban de publicar en sus redes sociales, literalmente. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como Venezuela? Fíjate. Es que esto no puede ser verdad. O sea, esto tiene que ser una campaña de marketing extremadamente genial, porque claramente todo el mundo va a estar hablando de esto, pero no puede ser real. Y si sí, hagamos un sindicato. ¿O qué podemos hacer? ¿Cómo nos organizamos? Porque... Ay, no. Es que de verdad, es que vas a escuchar un montón de opiniones porque la gente está indignada. La gente está indignada con el Adiós México, pero chicos, esto no puede ser verdad jamás. Ya les digo que aquí pasó y que yo hoy mismo fui a comprar y todavía están todas las góndolas llenas de Oreo. O sea que esto no es verdad, ¿eh? A ver qué más hay. Oreo acaba de confirmar que se va de México. La marca publicó en sus redes sociales esta foto que dice Adiós México, nos parte decirte que tu Oreo de siempre se despide. Ellos estuvieron contestando algunos mensajes como este de McDonald's que dice así sin un último mensaje, pensé que lo nuestro sería para siempre. Aunque tomamos caminos distintos. Otra de las estrategias grandes que han hecho es que pillan a una empresa como McDonald's que se despide también de Oreo, por lo tanto le da como más veracidad a la estrategia de marketing. O sea que fíjate tú y además también contestar a la gente. También podemos hablar de publicidad engañosa, ¿no? Mira. Y por supuesto sale nuevamente a relucir el ingenio mexicano y van a salir un montón de vídeos de este tipo. No te vayas. No. Oh. Cuídalas como oro, ¿eh? Cuídalas. Ay, chiquillo, por favor, fíjate la cantidad de cosas. No, es que hay una cantidad de vídeos que son incontables ya, chicos. Incontables. Pero tranquilos, como les he mostrado, en España ya lo hemos pasado. Esto fue en octubre del 2024 y todavía hay Oreo y se puede comprar Oreo en todos lados y no hay ningún tipo de problema y nadie se fue a ningún lado. Así que ver para creer. ¿Qué les ha parecido a ustedes esta campaña de estrategia de Oreo México? ¡Mua! Mira.